Bienvenidos sean todos a esta nueva clase del curso intensivo de Anatomía e Histología. Mi nombre es Oliver Villalobos y soy estudiante del segundo año de Medicina de la Universidad de Carabobo. En esta ocasión les voy a hablar acerca del sistema linfoide. ¿Ok? Fíjense, hablemos un poco acerca de las generalidades del sistema inmunológico, el tejido y los órganos linfoides. Miren, como ustedes bien saben, nosotros vamos a poder encontrar a nivel de la sangre un sinfín de tipos de células diferentes. ¿Okay? Teníamos por un lado los glóbulos rojos, por otro lado teníamos la serie blanca, ¿okay? En donde encontrábamos un número bastante grande de células y entre ellos encontrábamos a los linfocitos. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que estos linfocitos no solamente se van a encontrar a nivel de las vías sanguíneas y a nivel de la linfa, sino que también podríamos encontrar un conjunto de linfocitos que se encuentran infiltrados en el tejido conjuntivo laxo de diferentes órganos, ¿okay? Que no necesariamente tienen que ser órganos linfoides, ¿okay? Sino que en parte de la constitución de la pared de estos órganos tenemos un tejido en particular que presenta estas características. ¿Okay? Entonces, la denominación tejido linfoide es aquel tejido conjuntivo, por lo habitual, es un tejido conjuntivo reticular, es decir, que tiene gran cantidad de células reticulares y fibras reticulares, en el cual los linfocitos representan la mayor parte de las células. ¿Okay? Ahora, de acuerdo a algunos aspectos morfológicos de este tejido, podremos diferenciar el tejido linfoide en dos tipos. Por un lado tenemos el tejido linfoide difuso y el tejido linfoide folicular o nodular. El tejido linfoide difuso es básicamente aquel tejido linfoide que no presenta características muy bien definidas en lo que respecta a la organización de dichos linfocitos. Pero el tejido linfoide folicular o nodular es aquel tejido linfoide en el cual aquellos linfocitos se encuentran organizados en folículos o nódulos, ¿okay? Unas estructuras redondeadas, ¿okay? En dicho tejido conectivo reticular. ¿Okay? Ahora, muy importante acotar, muchachos, que los tejidos y órganos linfoides se dividen o se clasifican en dos partes. Por un lado tenemos los tejidos y órganos linfoides primarios y tejidos y órganos linfoides secundarios. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los tejidos y los órganos linfoides primarios son aquellos tejidos y órganos en los cuales se lleva a cabo el proceso de maduración de los linfocitos. Es decir, vamos a tener un conjunto de células madres linfocitarias que por medio de un proceso de diferenciación pueden dar origen entonces a los respectivos linfocitos. ¿Okay? Ahora, de acuerdo a qué tipo de linfocito sea un linfocito T o un linfocito B, estos van a madurar en diferentes órganos. Por ejemplo, los linfocitos T van a madurar o van a llevar a cabo su proceso de maduración en el timo, ¿okay? Y los linfocitos B son una serie de linfocitos que se van a crear tanto a nivel de la médula ósea, pero que además van a llevar a cabo su proceso de maduración justamente en esta misma médula ósea donde fueron creados. ¿Okay? Entonces, los tejidos y órganos linfoides primarios en este caso están representados tanto por el timo como por la médula ósea, ¿okay? Que los vamos a estudiar más adelante. Y por otro lado tenemos los tejidos y órganos linfoides secundarios. Esto es un grupo mucho más amplio de tejidos y órganos que básicamente hacen referencia a aquellos órganos en donde se lleva a cabo una serie de reacciones inmunológicas. Por ejemplo, los ganglios linfáticos es un gran ejemplo de un órgano linfoide secundario, el vaso también, y el tejido linfoide asociado a las mucosas, que en este caso lo abreviamos como MALT, ¿okay? En donde tenemos un ejemplo de esto, podrían ser las amígdalas, ya sean las amígdalas palatinas, las amígdalas faríngeas, como lo habíamos visto en la clase de digestivo, las placas de Peyer, los folículos que podríamos encontrar a nivel del apéndice, ¿okay? En fin, un conjunto de tejidos que componen parte de la pared de un órgano en particular que tiene múltiples funciones, pero como tiene esta característica de albergar un número bastante grande de linfocitos y de llevar a cabo reacciones inmunológicas,
lo metemos dentro de este grupo. Un último tejido y órgano linfoide secundario vendría siendo el tejido linfoide asociado a la piel, ¿ok? Que es otro tejido y órgano linfoide que podríamos estudiar en una próxima oportunidad cuando le agreguemos el video de piel al canal, ¿ok? Ahora, hablemos acerca del sistema inmunológico, ¿ok? Fíjense, el sistema inmunológico es la denominación que nosotros le damos a un conjunto de órganos y tejidos, ¿ok? Los cuales cumplen una función en particular, y es la de propiciar protección al organismo frente a microorganismos patógenos, ¿ok? Por ejemplo, estaríamos hablando de los órganos linfoides previamente mencionados, hablamos de los cúmulos de tejido linfoide en órganos no linfoides, como ya les había comentado, el MALT, ¿ok? Hablaríamos de los linfocitos de la sangre y la linfa, y todos los linfocitos que se encuentran dispersos en el tejido conectivo y los tejidos epiteliales. Ahora, existe una gran cantidad de células propias del sistema inmunológico. La mayoría de ellas las vimos en la clase de tejido conectivo en el apartado de sangre, en donde habíamos hablado acerca de las células madres linfocitarias, células plasmáticas, los macrófagos, células dendríticas, leucocitos granulares, mastocitos y en una última instancia los linfocitos, ¿ok? Es muy importante acotar que así como existen células del sistema inmunológico que están encargados de llevar o mediar las respuestas inmunológicas, también existen otras células que tienen más una característica o una función de sostén, ¿ok? En este caso estamos hablando de las células reticulares, que van a ser los encargados de secretar algunos elementos a la matriz extracelular, específicamente las fibras reticulares, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque resulta que los tejidos linfoides, como bien saben, son tejidos conectivos que tienen infiltraciones linfocitarias, pero estos linfocitos tienen que estar asegurados de una manera, y la manera que tiene el tejido conectivo de asegurar estos linfocitos es por medio de una serie de mallas. Estas mallas están constituidas por dichas células reticulares, que son células que presentan muchas prolongaciones, y las prolongaciones están anastomosadas unas con otras, y además de esto, estas fibras reticulares que producen las mismas células reticulares. A final de cuentas termina constituyendo un estroma dentro del tejido conectivo, en donde se encuentran los diferentes linfocitos repartidos, ¿ok? Ahora, hablemos acerca de la inmunidad. Básicamente un término que nosotros usamos para referirnos a una serie de mecanismos defensivos que le van a conferir al individuo cierta insensibilidad frente a aquellos microorganismos patógenos que producen infecciones, ¿ok? La inmunidad en este caso la podemos clasificar en dos partes. Por un lado, tenemos la inmunidad congénita, ¿ok? Y tenemos la inmunidad adquirida. Existen diferencias entre la inmunidad congénita y la inmunidad adquirida. Fíjense, la inmunidad congénita hace referencia a aquellos elementos o aquellas estructuras que van a actuar como una primera línea de defensa, ¿ok? Es decir, básicamente el microorganismo patógeno que intenta ingresar al cuerpo va a sufrir de cierta resistencia gracias a la presencia de algunos elementos. Por ejemplo, la piel, el ácido clorhídrico del estómago, la fagocitosis de algunas células, la lisozima que secretan las células de Panet, por ejemplo. Esas van a ser, en este caso, aquellos fenómenos que actúan como primera línea de defensa. Ahora, característica principal, la inmunidad congénita no es específica, al contrario, es inespecífica, es decir, que no existe discriminación entre algún microorganismo patógeno. Es decir, la inmunidad congénita es algo más general, puede actuar frente a cualquier tipo de microorganismo patógeno, pero eso no quiere decir que sea 100% efectiva, ¿ok? ¿Por qué? Porque algunos microorganismos patógenos logran resistir a, por ejemplo, el ácido clorhídrico y terminan ingresando al organismo, ¿ok? Ya una vez que este microorganismo patógeno ingresó al organismo, entra en juego la otra parte de la inmunidad, que es la inmunidad adquirida o la inmunidad específica. Es una inmunidad que es mucho más efectiva.
e incluye la formación de anticuerpos y linfocitos activados que destruyen al agresor en específico. La inmunidad adquirida es algo mucho más complejo, en donde se lleva a cabo un proceso de reconocimiento del antígeno que ingresó al cuerpo. Posterior a esto existe la generación de una serie de anticuerpos en contra de determinado antígeno, y a final de cuentas, grandes rasgos, se va a intentar atacar y destruir al agresor, a ese microorganismo patógeno en específico. ¿Ok? Ahora, es muy importante definir dos términos más, ¿ok? Que son los siguientes: la tolerancia y la memoria. La tolerancia es básicamente la ausencia de reacción del organismo mediante una respuesta inmunológica frente a sus propios componentes. ¿Ok? Es decir, que el cuerpo no va a generar una respuesta inmunológica frente a determinados elementos que ya se encuentran en el organismo. Y la memoria, en este caso, es otro término que se utiliza para hacer referencia a que este sistema inmunológico tiene la capacidad de recordar que alguna vez estuvo expuesto a un determinado microorganismo patógeno y que por ende, en una segunda oportunidad, este microorganismo patógeno no va a originar una enfermedad en el individuo. ¿Ok? Supongamos que un individuo, en este caso, se infecta por primera vez con un determinado antígeno, con un determinado microorganismo patógeno. ¿Okay? Esto causó una enfermedad en el individuo. Vamos a poner el caso de la varicela. ¿Okay? Supongamos que por primera vez a ti como persona te dio varicela. ¿Okay? No vuelves a infectarte con la varicela debido a que el sistema inmunológico ya ha generado una memoria, es decir, ya reconoció el antígeno previamente, ya creó todas las defensas que necesitas para poder afrontar una segunda exposición al virus de la varicela. ¿Okay? Por ende, no te vuelve a dar una segunda vez. Como dato adicional, es muy importante acotarles que, por ejemplo, en el caso de las vacunas, pasa lo siguiente. Básicamente lo que se busca con una vacuna es inducir la memoria del sistema inmunológico. ¿Para qué? Para que el individuo genere los anticuerpos específicos que necesita para poder afrontar una segunda exposición al microorganismo infeccioso. ¿Okay? Eso lo hace mediante la inoculación de una variante inocua de un microorganismo patógeno o, en su defecto, un fragmento de dicho microorganismo. Es decir, te inoculan esa sustancia y de esa manera inducen lo que vendría siendo la memoria en el cuerpo. Ahora, ¿cómo clasificamos a la inmunidad específica? La inmunidad específica se va a dividir en dos grupos. La inmunidad celular, que se va a dar gracias a la elaboración de grandes cantidades de células T efectoras o linfocitos T efectores, ¿okay? Que tienen básicamente la capacidad de eliminar a una sustancia extraña por la activación de células fagocíticas profesionales o de manera directa por la eliminación de una célula que presente dicha sustancia extraña o en su defecto una célula infectada. ¿Okay? Y la inmunidad humoral es otra faceta de la inmunidad específica, en donde el cuerpo va a sintetizar todos los anticuerpos circulantes que necesita por medio de las células plasmáticas. ¿Okay? Bueno, supongamos que vamos a tener un conjunto de anticuerpos que van a estar circulando, ¿okay? Por vía sanguínea, y vamos a tener, por ejemplo, algunos linfocitos B que presentan un anticuerpo anclado a su membrana, y de esta manera, por medio de la unión del anticuerpo con el antígeno o aquella sustancia que está propiciando, en este caso la reacción inmunológica, se logra eliminar dicho microorganismo patógeno. Ahora, ¿qué es un antígeno? Un antígeno básicamente lo podemos definir como una sustancia que es capaz de generar una respuesta inmunológica en el cuerpo. ¿Okay? Básicamente
el sistema inmunológico registra este antígeno como una molécula extraña para el organismo. ¿Por qué? Porque su composición química es diferente a las moléculas que se pueden encontrar en el interior del organismo, y por ende el cuerpo lo va a reconocer como una sustancia extraña. ¿Ok? Ahora, es muy importante acotar que el antígeno en este caso se va a unir a un anticuerpo. ¿Ok? Y la unión de un antígeno y un anticuerpo es de naturaleza estereoquímica. Esto quiere decir que morfológicamente ambos elementos se complementan entre sí, como si estuviéramos hablando de una llave con una cerradura. ¿Ok? Ahora, los anticuerpos en este caso son moléculas de globulina que pertenecen a la fracción de las inmunoglobulinas. ¿Ok? Estas inmunoglobulinas pueden viajar a través de lo que vendría siendo el torrente sanguíneo o pueden estar en los líquidos tisulares. Por lo habitual lo van a secretar las células plasmáticas, pero también existen algunas inmunoglobulinas que se encuentran ligadas a la membrana de la superficie de los linfocitos B. ¿Ok? Ahora, existen 5 clases de inmunoglobulina. Tenemos las IgG o inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, inmunoglobulina M, A y D. ¿Ok? Ahora, la inmunoglobulina G es la más abundante del cuerpo. ¿Ok? Ahora, hablemos acerca del timo. El timo lo podemos definir como un órgano que se encuentra localizado en la parte superior de la cavidad torácica, inmediatamente por detrás del esternón. ¿Ok? El mismo está constituido por dos lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. ¿Ok? Y ambos se encuentran unidos mediante un tejido conectivo intermedio. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que el timo se caracteriza por ser un órgano que durante la etapa de la infancia alcanza su desarrollo máximo hasta llegar a un peso aproximado de 50 gramos, y posteriormente a esto, durante la etapa de la pubertad en adelante, el timo comienza a involucionar de manera paulatina. Ya más adelante les voy a explicar qué significa esto. ¿Okay? El timo es un órgano linfoide primario debido a que es justamente en este punto en donde se produce la maduración de los linfocitos T inmaduros a linfocitos T no comprometidos, maduros e inmunocompetentes. ¿Ok? Ahora, estudiando las características histológicas del timo, tenemos que darnos cuenta que tenemos tanto un estroma o una cápsula de tejido conectivo, y además de esto tenemos un parénquima. ¿Ok? La cápsula de tejido conectivo básicamente presenta una serie de tabiques intraparenquimatosos, es decir, que ingresan hacia el parénquima y dividen cada uno de los lóbulos del timo en una serie de lobulillos. ¿Okay? Estos lobulillos tienen forma poliédrica y están constituidos por dos zonas: una corteza, que se encuentra inmediatamente en la parte más periférica del lobulillo, y una médula, que es la porción central. ¿Okay? Además de esto, es muy importante acotar que el parénquima como tal presenta una estroma laxa que se reparte entre la corteza y la médula, la cual está constituida principalmente por células reticulares epiteliales. ¿Qué pasa con estas células? Que estas células se caracterizan porque en el caso del timo no producen fibras reticulares. Por ende, la estroma laxa se va a constituir única y exclusivamente por células reticulares epiteliales, que por medio de sus prolongaciones terminan anastomosándose con las células reticulares epiteliales adyacentes, y de esta manera forman una malla que permite el posicionamiento de los linfocitos, principalmente porque son las células más abundantes del timo, los macrófagos y las células dendríticas interdigitantes. ¿Ok? Acá estamos observando un preparado de un timo joven teñido con hematoxilina y eosina, un aumento de 4x, en donde estamos evidenciando los siguientes elementos. Aquí estamos observando principalmente las trabéculas de tejido conectivo que parten a los lóbulos, a cada uno de los lóbulos del timo, en una serie de lobulillos. ¿Okay? Por ejemplo, todo esto es un lobulillo, esto es un lobulillo, esto es otro lobulillo, esto es otro lobulillo, y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora, el parénquima, como les había comentado, tenía una corteza y una médula. La corteza es toda esta zona oscura que ustedes observan acá. ¿Ok? Y la médula es la porción central, que es más clara. ¿Ok? Ahora, como les había comentado, el estroma no solamente era la cápsula periférica y los tabiques de tejido conectivo, sino que además
el parénquima poseía su propio estroma laxa, ¿ok? Es decir, que en la corteza y en la médula vamos a encontrar estas células reticulares de las que tanto les estoy hablando, ¿ok? Ahora, siendo un poquito más específico, vamos a hablar de las diferentes células que podemos encontrar a nivel del parénquima del timo, ¿ok? Fíjense, principalmente describiendo el estroma laxo, tenemos que decir que las células reticulares epiteliales son células que presentan un citoplasma eosinófilo. El núcleo tiene una forma ovalada y puede presentar uno o dos nucleolos. Además de esto, estas células se caracterizan por poseer muchísimas prolongaciones en forma de estrella que van anastomosadas con las prolongaciones de las células reticulares epiteliales adyacentes. Como les había comentado, estas células reticulares epiteliales, en el caso del timo, nada más en el caso del timo, no producen fibras reticulares. Por ende, el estroma laxo solamente se compone de este tipo de células. ¿Ok? Ahora, además de esto, es muy importante acotar que estas células reticulares epiteliales se pueden encontrar a nivel de la corteza y a nivel de la médula, pero por lo habitual en la médula son bastante abundantes. Aquí en la médula van a constituir una serie de cuerpos redondeados que se denominan corpúsculos de Hasal. Estos corpúsculos de Hasal son las mismas células reticulares epiteliales que se encuentran organizados de forma tal, ¿okay?, que terminan constituyendo estos cuerpos redondeados que miden aproximadamente entre 20 y 100 micrómetros. Además de esto, es muy importante acotar que estos corpúsculos de Hasal no cumplen una función conocida, pero se presume que estos corpúsculos de Hasal juegan cierto papel influyente sobre la maduración de las células o de los linfocitos T, ¿okay?, al igual que las células nodrizas, los macrófagos y las células dendríticas interdigitantes, ¿okay? Las células nodrizas las vamos a encontrar específicamente en la corteza subcapsular, inmediatamente por debajo de la cápsula de tejido conectivo. En ese segmento vamos a poder encontrar células nodrizas, ¿okay? Las células nodrizas se caracterizan por ser células con algunas prolongaciones, pero principalmente son células que presentan muchos plegamientos del plasmalema, ¿okay? Y juegan un papel muy importante. Esto sí está confirmado, que las células nodrizas juegan un papel muy importante en lo que vendría siendo la maduración de los linfocitos. Ahora, es muy importante acotar que tenemos los macrófagos. Los macrófagos son sumamente abundantes a nivel de la médula, pero menos abundantes a nivel de la corteza. Y es muy importante acotar que el microscopio óptico es bastante difícil distinguirlas de las células reticulares epiteliales. Se me había olvidado comentarles que en los preparados comunes teñidos con hematoxilina y eosina es bastante difícil poder diferenciar entre una célula reticular epitelial, un macrófago y una célula dendrítica interdigitante, principalmente porque las características del núcleo son muy similares entre estas tres células, ¿okay? Por ende, se hace bastante difícil poder diferenciar entre una célula y otra, ¿okay? Además de esto, tenemos las células dendríticas interdigitantes, que son muy abundantes a nivel de la médula y a nivel del límite corticomedular, ¿okay? Las cuales presentan prolongaciones muy ramificadas. Y en una última instancia encontramos a los linfocitos, que son mucho más abundantes a nivel de la corteza y menos abundantes a nivel de la médula, ¿okay? Y ahí pueden sacar la cuenta de por qué la corteza es más oscura que la médula, ¿okay?, tomando en consideración las características de los linfocitos que ustedes vieron en la clase de sangre, en la cual presentaban un núcleo sumamente grande, ¿okay?, que yo creo que terminaría ocupando el 80% de la célula, ¿okay? Y además de esto, muy importante acotar que estos linfocitos terminan ocultando las ramificaciones de las células reticulares epiteliales, por ende no son perceptibles estas ramificaciones de las células reticulares, precisamente porque los linfocitos infiltrados están tapándolos, están ocluyéndolos, ¿okay? Ahora, fíjense, les traje esta ilustración del Geneser, en donde podemos evidenciar una cápsula de tejido conectivo, ¿okay? Fíjense cómo las trabéculas nacen directamente de la corteza y presentan ramificaciones en su parte más distal, ¿okay? Esto que ustedes observan acá es la superficie o el límite corticomedular, es decir, es el punto de separación entre la corteza y la médula, ¿okay?
Fíjense la cantidad de linfocitos que encontramos a nivel de la corteza. Dense cuenta que son mucho menos abundantes a nivel de la médula y por ende es que se observa una zona más oscura que la otra. ¿Okay? Fíjense la presencia de las células reticulares epiteliales, que las podemos encontrar tanto en la corteza como a nivel de la médula. ¿Okay? Pero dense cuenta que el corpúsculo de Hasal, ¿okay?, que es esta estructura formada por células aplanadas, ordenadas de forma concéntrica, se encuentran a nivel de la médula pero no a nivel de la corteza. De igual manera, en la superficie subcapsular, es decir, por debajo de la cápsula, encontramos estas células que son las células nodrizas. ¿Okay? Esta que ustedes observan acá y esta que ustedes observan acá. Fíjense el plegamiento que se hace a nivel del plasmalema de esta célula nodriza, en donde incluye a estos linfocitos. ¿Okay? Y juega un papel fundamental en lo que vendría siendo la maduración de estas células. Se dice que tanto los macrófagos como las células dendríticas interdigitantes también juegan un papel fundamental en este proceso de maduración. ¿Okay? Ahora, esto es un preparado igual de un timo joven observado a la microscopía óptica, teñido con hematoxilina y eosina, pero con un aumento mayor. Aquí lo estamos observando a 40x. ¿Okay? En donde observamos a los linfocitos, que son todas estas células que ustedes observan acá con un núcleo muy pero muy basófilo. ¿Okay? Todo lo que ustedes observan acá corresponden a los linfocitos, pero en determinados puntos podemos encontrar células como esta y como esta, que corresponden a células dendríticas. ¿Okay? Además de esto, esta gran estructura que observamos acá, que tiene un diámetro aproximado de 100 micrómetros, ¿okay?, entre 20 y 100 micrómetros, es lo que nosotros denominamos como corpúsculo de Hasal. ¿Okay? De todos modos, en las diapositivas que sigue tengo una mejor visión del corpúsculo de Hasal. Ya las vamos a ver más adelante. Ok, fíjense, ahora, esto es un timo involucionado. ¿Qué quiere decir el timo involucionado? Como les había comentado, el timo alcanza su desarrollo máximo durante la etapa de la infancia. Posterior a la etapa de la infancia, específicamente a nivel de la pubertad, en adelante, el timo comienza a involucionar. Esto quiere decir que el parénquima del timo comienza a ser infiltrado por una serie de adipocitos, es decir, por tejido adiposo. ¿Cómo lo podemos observar? Fíjense, todo esto que ustedes observan acá es el mismo parénquima del timo, ¿okay?, con la única diferencia de que en determinados puntos, fíjense, todo esto que ustedes observan acá es tejido adiposo, y todo esto que ustedes observan por acá es tejido adiposo. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir un timo involucionado. Ustedes se estarán preguntando si la infiltración de tejido adiposo en el parénquima del timo repercute de alguna manera en la función del timo, y pues evidentemente es así. ¿Okay? Este parénquima reemplazado por tejido adiposo pues no vuelve a tener la misma funcionalidad, pero siempre quedan determinados puntos del timo activados incluso en el individuo adulto, y por ende se ve afectada la maduración de los linfocitos T, más no en su totalidad. ¿Okay? Esto que ustedes observan acá, que está señalado, corresponde específicamente a un corpúsculo de Hasal. Este es el preparado que les estaba comentando en las diapositivas anteriores. Fíjense cómo tenemos células aplanadas en sentido anteroposterior, las cuales se encuentran concéntricas, ¿okay?, ordenadas de esa manera, y terminan constituyendo entonces el corpúsculo de Hasal. Ahora, hablemos acerca del síndrome de DiGeorge. El síndrome de DiGeorge es un defecto congénito en el desarrollo del timo. Por lo habitual, esto se debe a una hipoplasia del timo o a una aplasia del timo. ¿Okay? Recuerden que cuando hablamos de plasia estamos haciendo referencia a población de células. ¿Okay? Cuando hablamos de hipoplasia quiere decir que hay una baja cantidad de células. ¿Okay? Y la aplasia en este caso hace referencia a que literalmente no existe el timo. ¿Okay? Esto evidentemente causa una ausencia completa de linfocitos T circulantes y incapacita completamente al individuo para generar respuestas inmunológicas. La irrigación del timo se divide en una irrigación de la corteza y una irrigación de la médula. Por lo habitual, las arterias van a ingresar al timo por medio del tejido conectivo de la cápsula y de los tabiques derivados de esta misma cápsula. ¿Okay? De estas arterias van a derivar una serie de arteriolas que van a llegar a la superficie corticomedular
y van a emitir una serie de capilares intracorticales. ¿Ok? Ahora es muy importante acotar que la médula también va a recibir una serie de arteriolas que también van a conformar una red capilar, las cuales van a reunirse posteriormente en una serie de vénulas. Ahora, ¿existe una barrera hematotímica? Pues evidentemente existe una barrera hematotímica. El endotelio de los capilares va a estar rodeado por una gruesa lámina basal. ¿Ok? Es muy importante acotar que se ha demostrado que las macromoléculas, incluyendo a los antígenos, estos atraviesan con mucha dificultad la pared de los capilares del parénquima de la corteza. Por ende, se piensa que sí, que existe una barrera hematotímica que está constituida por una célula de ocludentes, ¿ok?, entre las células endoteliales. Algunas macromoléculas en muy baja cantidad logran atravesar el endotelio, ¿ok?, de estos capilares, pero de inmediato son fagocitados por los macrófagos perivasculares. ¿Ok? Y la función de esta barrera hematotímica es básicamente la de proteger a los linfocitos en proceso de proliferación y maduración, en contra de las acciones que puedan llevar a cabo algunas sustancias antigénicas circulantes. ¿Ok? Ahora, el drenaje venoso del timo se constituye por las vénulas de la médula, ¿ok?, que provienen del límite corticomedular y van a terminar transcurriendo desde el parénquima del timo hasta los tabiques de tejido conectivo, formando una serie de venas que se denominan venas interlobulares, las cuales se van a vaciar todas en una única vena tímica eferente. Ok, hablemos ahora acerca de los ganglios linfáticos. Podemos definirlos como una serie de órganos que se encuentran aplanados y que por lo habitual tienen una forma arriñonada o una forma de haba. ¿Ok? Cabe destacar que estos ganglios linfáticos van a interponerse entre las vías linfáticas. Es como si estuviéramos hablando específicamente de una cadena y en determinados puntos encontramos un ganglio linfático. ¿Ok? Es muy importante acotar que estos ganglios linfáticos van a recibir linfa proveniente de vías linfáticas aferentes. Los ganglios linfáticos son sumamente abundantes a nivel del cuello, a nivel de las axilas, a nivel de las ingles y a nivel de los grandes vasos mediastínicos y el abdomen. ¿Okay? Los ganglios linfáticos se caracterizan por ser órganos linfoides secundarios. ¿Okay? Esto quiere decir que justamente en estos ganglios linfáticos es donde se lleva a cabo las respuestas inmunológicas, en donde los linfocitos circulantes van a llegar a nivel del ganglio linfático, van a encontrar a estos antígenos extraños que fueron traídos a través de la linfa, y estos linfocitos van a ser activados para dar una respuesta inmunológica inmediata en dicho ganglio linfático. Desde un punto de vista estructural podemos encontrar una cápsula, ¿okay?, de tejido conectivo. En la parte más superficial vamos a encontrar una superficie convexa, ¿okay?, en donde van a llegar las determinadas vías linfáticas aferentes, como acá y como acá, y vamos a poder encontrar entonces un borde, y vamos a poder encontrar una superficie cóncava, ¿okay?, que corresponde al ilio, es decir, el punto de entrada de la arteria y el punto de salida de esta vena y de esta vía linfática eferente. ¿Okay? De la corteza siempre van a salir una serie de trabéculas. Lo mismo pasa a nivel del tejido conectivo de la cápsula que se encuentra a nivel de la superficie cóncava, ¿okay?, a nivel del ilio. A través de este ilio también van a salir alguna serie de trabéculas que van a ingresar hacia el parénquima de lo que vendría siendo el ganglio linfático. ¿Okay? Este ganglio linfático se caracteriza principalmente por presentar dos zonas. Tenemos una zona medial que corresponde específicamente a la médula, que por lo habitual es más clara que la parte más superficial. Encontramos la parte superficial, que en este caso se compone por la corteza, dividida en dos partes. Una corteza superficial, la cual presenta en este caso una serie de nódulos o folículos, por ejemplo este y este, y la parte más profunda de la corteza se denomina paracorteza o corteza profunda, la cual no presenta un tejido linfoide nodular
o folicular, sino más bien un tejido linfoide difuso. ¿Ok? Muy importante acotar que se ve mucho más oscuro la corteza debido a la alta cantidad de linfocitos que se encuentran en dicho ganglio linfático, y a nivel de la médula este se observa un poco más claro debido a la presencia de los senos medulares, que son mucho más grandes y numerosos a nivel de la médula que a nivel de la corteza. Ya vamos a hablar de ellos más adelante. Ok, fíjense, ¿qué estamos observando acá? Estamos observando un preparado de ganglio linfático en donde observamos una cápsula de tejido conectivo, colágeno denso inmediatamente por fuera del parénquima. ¿Ok? En determinados puntos vamos a poder encontrar los senos subcapsulares, ya se los voy a mostrar más adelante. ¿Ok? A partir de ellos van a salir una serie de senos corticales y una serie de senos medulares, como los podemos observar en la ilustración. ¿Ok? Y aquí vamos a poder individualizar entonces la médula. Fíjense cómo la médula siempre es más eosinófila, es más clara que las partes más superficiales. Y fíjense cómo la corteza es mucho más oscura. ¿Ok? En donde podemos individualizar una serie de folículos linfáticos, ¿ok?, de la corteza externa, en donde observamos folículos primarios y secundarios. Ya les voy a explicar la diferencia. Y en la parte más profunda no encontramos nódulos, sino que más bien encontramos tejido linfoide difuso, como por ejemplo por acá en este punto hay tejido linfoide difuso. Ahora, hablemos acerca de las características histológicas de los ganglios linfáticos. Como les había comentado, él está rodeado por una cápsula de tejido conectivo colágeno denso. El mismo presenta muchísimas trabéculas. El tejido conectivo por lo habitual es mucho más grueso a nivel del ilio que en los otros puntos del ganglio linfático, y a través de él, bueno, van a penetrar los diferentes vasos sanguíneos. ¿Okay? Ahora, ¿qué estamos observando acá? Aquí estamos observando un ganglio linfático teñido con hematoxilina y eosina, en donde observamos una cápsula de tejido conectivo colágeno denso. ¿Okay? Y si se fijan, entre el parénquima y la cápsula encontramos específicamente un espacio. ¿Okay? Esto es lo que nosotros denominamos como seno subcapsular. ¿Okay? Este seno subcapsular es importante porque las vías linfáticas van a drenar en estos puntos. Las vías linfáticas aferentes, ¿okay?, de la superficie convexa, todas drenan en estos senos subcapsulares. ¿Okay? Por ejemplo acá, aquí hay otro, y así sucesivamente. Entonces, por medio de estos senos subcapsulares, estos van a terminar desembocando de manera directa en los senos corticales, que ingresan al parénquima por medio de las trabéculas derivadas de la cápsula de tejido conectivo. ¿Okay? Es decir, esto que ustedes observan acá es un seno cortical. ¿Okay? Y en determinados puntos de la médula podemos encontrar estos senos más pequeños, ¿okay?, que también son espacios que de cierta manera van interconectados con los senos corticales, los cuales se encuentran a nivel de la médula. ¿Okay? Ahora, encontramos entonces las trabéculas de tejido conectivo. Todos estos son trabéculas de tejido conectivo. Recuerden que en el interior hay un seno, hay un conducto, un orificio, como ustedes lo quieran ver. ¿Okay? Esto es otra trabécula. Y la corteza nos llama la atención por lo siguiente. Fíjense cómo estamos observando acá un folículo linfoide. ¿Okay? Aquí hay otro, 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 y así sucesivamente. Pero se dan cuenta que también a nivel de la corteza profunda podemos observar este tejido linfoide que observan por acá, este tejido linfoide que observan por acá. Todo esto corresponde a tejido linfoide difuso. ¿Ok? Ahora, como les había comentado, tenemos una médula, que es la zona central, que es continua con el tejido conectivo del ilio, que es eosinófilo. Tenemos una médula, representa la zona central, es la parte eosinofílica del ganglio linfático. Es muy sencilla para poder reconocerla a la microscopía óptica. La corteza, como les había comentado, se divide en dos partes, una corteza profunda y una externa. Ya saben cuál es su configuración. De todos modos está aquí en las diapositivas. Muy importante acotar que el estroma de un ganglio linfático, además de la cápsula y sus trabéculas, se conforma también
por un retículo de fibras y células reticulares. ¿Ok? Al igual que el timo, va a haber una malla, ¿sí?, constituida por células reticulares. ¿Ok? Pero la diferencia es que estas células reticulares sí van a producir las fibras reticulares. Por ende, la malla es un poco más compleja porque tiene fibras y células reticulares. A la microscopía óptica y en cortes teñidos con hematoxilina y eosina, puedes encontrar estas células reticulares como núcleos grandes y ovales, pero también es importante acotar que tanto los macrófagos como las células dendríticas, foliculares e interdigitantes son bastante similares, ¿ok?, en constitución. Por ende, se hace muy complicado poder saber con exactitud cuál célula es la que estamos observando. ¿Ok? Entre las mallas vamos a encontrar, como les había comentado, linfocitos, macrófagos, células dendríticas interdigitantes y células dendríticas foliculares. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Las células dendríticas foliculares las vamos a encontrar a nivel de los folículos, mientras que las células dendríticas interdigitantes se encuentran a nivel del tejido linfoide difuso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un folículo primario y un folículo secundario? La diferencia es básica. ¿Ok? Los folículos primarios solamente van a estar constituidos por una pequeña masa de linfocitos B. ¿Ok? Y los folículos secundarios van a aumentar de tamaño, van a presentar un centro claro y redondo, que hace referencia al centro germinativo, el cual va a estar rodeado por tejido linfoide mucho más oscuro. ¿Ok? Los folículos secundarios básicamente hacen referencia a un determinado segmento del ganglio linfático, el cual se encuentra actualmente en una respuesta inmunológica. ¿Ok? Mientras que los folículos primarios son folículos que no están en respuestas inmunológicas al momento. ¿Ok? En los folículos secundarios, como les había comentado, existen dos zonas, una zona oscura y una zona clara. La zona oscura se compone por linfoblastos B activos en proceso de proliferación, es decir, son células, ¿ok?, precursoras de linfocitos B, las cuales están proliferándose y diferenciándose para poder atacar al antígeno. Estas células los podemos denominar como linfoblastos B o centroblastos. ¿Ok? Y la zona clara del folículo secundario tiene solamente células dendríticas foliculares y escasa cantidad de linfocitos pequeños, que los denominamos como centrocitos. ¿Ok? Entonces, déjenme mostrarles el preparado, en donde fíjense cómo tenemos acá un folículo. ¿Ok? Queremos saber si es un folículo primario o un folículo secundario. Pues sabemos que tiene una zona clara central correspondiente a las células dendríticas foliculares y a una escasa cantidad de linfocitos maduros, y encontramos una porción externa, ¿ok?, que es todo esto que ustedes observan acá, correspondiente a los linfoblastos B, ¿ok?, en proceso de proliferación y maduración. Ahora, fíjense, como les había comentado, existen senos linfáticos, que es básicamente esos espacios en donde cae la linfa. ¿Ok? Posteriormente, estos se encuentran divididos de la siguiente manera, donde encontramos primero que nada un seno subcapsular que se encuentra entre la cápsula y la corteza, y desde este seno subcapsular vamos a encontrar o van a partir una serie de senos corticales que ingresan al parénquima por medio de lo que vendría siendo las trabéculas de tejido conectivo, y a nivel de la médula encontramos también senos medulares. Todos estos elementos están interconectados. Es muy importante acotar que la pared sinusal va a estar recubierta por células aplanadas. Se piensa que podrían ser células parecidas a las células endoteliales. Por ende, el nombre aceptado actualmente de estas células es las células símil endoteliales. ¿Ok? Además de esto, muy importante acotar que no existen complejos de contacto entre estas células, ¿ok?, y tampoco existe una lámina basal. Por ende, no hay tanta resistencia al flujo de linfa, ni de sus elementos, ni de sus constituyentes. ¿Ok? Por ende, la pared sinusal va a ser atravesada constantemente por dichos componentes y células migrantes, ¿ok?,
que van a cruzar constantemente su camino a través de la linfa y el parénquima sinusal. Ahora, respecto a la irrigación sanguínea y al drenaje venoso, tenemos que decir que vamos a encontrar que las arterias van a ingresar a nivel del ilio, como ya pudieron haber visto en las diapositivas anteriores, y de ellas van a derivar una serie de arteriolas que van a transcurrir a través de estas trabéculas, y a partir de estas arteriolas que llegan a nivel de la corteza van a terminar constituyendo una red capilar, en donde todas estas vénulas postcapilares van a reunirse y van a formar una sola vénula grande. Van a formar una vénula grande que acompañará estas ramificaciones arteriolares por medio de las trabéculas hacia el exterior del ganglio linfático en una sola vena. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos observar a continuación? Fíjense, miren cómo nosotros tenemos nuestra arteria, ¿ok? Hay ramificaciones colaterales, hay arteriolas. Estas arteriolas se supone que deberían ingresar a través de unas trabéculas, ¿ok?, hacia el parénquima propiamente dicho, y aquí se constituye una red capilar, ¿ok?, a nivel del parénquima, que se continúa en este caso con vénulas postcapilares, las cuales se terminan reuniendo, acompañan prácticamente el mismo trayecto de las arterias, terminarían siendo unas venas satélites, y se reúnen finalmente para formar una sola vena de un calibre mayor que en este caso egresa del ganglio linfático. Y en última instancia hablemos acerca del bazo, el cual es un órgano linfoide secundario que, al igual que los ganglios linfáticos, se caracteriza por ser un órgano en donde se llevan a cabo reacciones inmunológicas, ¿okay? Este se encuentra localizado en la parte superior del abdomen, específicamente por debajo de la cúpula diafragmática izquierda, ¿okay?, como lo podemos observar en la foto. El mismo se encuentra interpuesto entre el torrente sanguíneo y es el que lleva a cabo la función filtrante de la sangre, ¿okay? Es decir, él va a eliminar de la sangre aquellas células sanguíneas dañadas o envejecidas y algunas partículas extrañas, ¿okay? Así como también es un punto en donde se llevan a cabo algunas reacciones inmunológicas frente a antígenos transportados por la sangre, ¿okay? Ahora, cuando hablamos de las características histológicas del vaso, tenemos que decir que el mismo está rodeado por una cápsula de tejido conectivo colágeno denso, como lo podemos observar acá en el preparado, ¿okay? Fíjense, todo esto es tejido conectivo colágeno denso. Y a partir de esta cápsula de tejido conectivo parten entonces numerosos tabiques hacia el interior del parénquima, ¿okay? Además de esto, muy importante acotar que también podemos distinguir escasas fibras musculares que se encuentran inmediatamente a nivel del estroma, ¿okay? Estas fibras son fibras musculares lisas. Cabe destacar que este vaso también presenta un ilio como la mayoría de los órganos, la cual vamos a tener un revestimiento de tejido conectivo que realmente es mucho más grueso a este nivel, ¿okay?, orientado siempre en la superficie medial, en comunicación con el estómago, ¿okay? Allí es donde vamos a poder encontrar esa hendidura que corresponde al ilio, y el revestimiento va a ser también de tejido conectivo colágeno denso, pero va a estar más engrosado, ¿okay? A través del ilio van a penetrar algunos vasos sanguíneos, vías linfáticas y nervios. El parénquima del vaso en este caso se va a denominar pulpa, ¿okay? Comúnmente cuando uno habla de pulpa hace referencia a la porción grasa o carnosa del organismo, pero en anatomía, ¿okay?, a efectos de lo que estamos estudiando actualmente, cuando hablemos de pulpa nos estamos refiriendo a un parénquima blando, ¿okay? Entonces, vamos a poder encontrar dos tipos de pulpa, ¿okay? Tenemos la pulpa roja y la pulpa blanca en el vaso. La pulpa roja, desde un punto de vista histológico, se va a constituir por una serie de grandes vasos irregulares que poseen paredes muy delgadas, ¿okay?, que se denominan sinusoides esplénicos, ¿okay?, los cuales van a estar separados por una serie de placas o cordones que se denominan los cordones esplénicos, ¿okay? Ustedes se preguntarán por qué se denomina pulpa roja, y esto se debe a la gran cantidad de eritrocitos que puedes encontrar en cada uno de estos sinusoides esplénicos, ¿okay?,
y en los cordones esplénicos anteriormente mencionados. Además de esto, en diferentes puntos del parénquima vamos a poder encontrar zonas blanquecinas, ¿okay? Más que todo tienen una coloración grisácea, que hace referencia precisamente a lo que vendría siendo la pulpa blanca, también denominada corpúsculos esplénicos de Malpighi, ¿okay? El cual se va a componer histológicamente por tejido linfoide difuso y folicular. Esto que tenemos acá es la pulpa blanca, ¿okay? Esto es pulpa blanca, ¿okay? Por acá también tenemos pulpa blanca. Todo esto que ustedes observan acá es la cápsula de tejido conectivo, ¿okay? Y aquí podemos observar una trabécula de tejido conectivo colágeno denso, ¿okay? Ahora, además de esto, estas zonas, ¿okay?, que presentan este color un poco más rojizo, hace referencia siempre a la presencia de la pulpa roja, ¿okay?, donde vamos a poder encontrar los respectivos sinusoides y cordones esplénicos. Lo mismo por acá, tenemos una cápsula de tejido conectivo colágeno denso, ¿okay?, una trabécula, y encontramos entonces la pulpa roja. Ahora, es muy importante acotar que el vaso va a recibir sangre arterial por medio de una arteria denominada la arteria esplénica, ¿okay? La van a ver en anatomía. La misma penetra por el ilio y básicamente se va a dividir en varias arterias, ¿no?, que se denominan las ramas esplénicas. Cada una de ellas va a atravesar una trabécula como una arteria trabecular, es decir, que a través de esta trabécula va a ingresar una ramificación de la arteria esplénica, ¿okay? Posteriormente, estas arterias se van a continuar en la pulpa blanca, en donde dichas arterias van a tomar el nombre de arterias centrales. Las mismas arterias centrales van a presentar muchísimas ramificaciones. La mayoría de estas ramificaciones van a encontrarse entre la zona limitante de la pulpa roja y la pulpa blanca, ¿okay?, justamente más o menos en esos puntos, ¿okay? Mientras que la parte principal de esta arteria central va a continuar de manera directa hacia la pulpa blanca, en donde básicamente esta sangre va a terminar volcando sobre los sinusoides esplénicos, ¿okay?, que posteriormente se van a vaciar en un grupo de venas que se denominan las venas de la pulpa, que a través de las trabéculas, en forma de venas trabeculares, van a formar posteriormente la vena esplénica en el ilio, que es exactamente esta vena que va a egresar del vaso, lo va a abandonar, ¿okay? Ahora, la pulpa blanca, como bien saben, tiene un color grisáceo, el cual presenta la arteria central, ¿okay?, que realmente termina siendo una arteriola, ¿sí?, que deriva de manera directa de las arterias trabeculares, ¿okay?, que fueron las que ingresaron a través de las trabéculas de la cápsula. Cabe destacar que aquí en la pulpa blanca vamos a encontrar algo que se denomina las vainas linfoides periarteriales. ¿Qué son las vainas linfoides periarteriales? No es más que tejido linfoide difuso, ¿okay?, que se encuentra inmediatamente por fuera de las arterias desde el momento que dejan la trabécula, ¿okay?, hasta todas las formas arteriales subsecuentes. Cabe destacar que en este caso esta vaina linfoide periarterial es un reemplazo de la adventicia de otros vasos arteriales. Muy importante acotar que en determinados puntos de estas vainas, linfoides periarteriales podemos encontrar una serie de ensanchamientos que van a ser como especie de folículos linfáticos que pueden ser tanto primarios como secundarios con su respectivo centro germinativo, ¿okay? Tanto los folículos primarios como los folículos secundarios contienen principalmente linfocitos B, ¿okay?, y tienen exactamente la misma composición celular que a nivel de los ganglios linfáticos, ¿okay?, que describimos anteriormente. Cabe destacar que existe un punto de transición entre la pulpa roja y la pulpa blanca,
Esto es lo que nosotros denominamos como zona marginal, ¿ok? Y es simple y llanamente una zona de transición. En esta zona marginal vamos a encontrar muchos linfocitos B y podemos encontrar también algunas células dendríticas interdigitantes. Muy importante acotar que la mayor parte de la pulpa roja en este caso se encuentra formado por sinusoides esplénicos, ¿ok? Separados por los cordones de Billroth o cordones esplénicos, ¿ok? Podríamos definir a los cordones esplénicos básicamente como una serie de placas de tejido que se encuentran específicamente entre cada uno de los sinusoides, ¿ok? Estos están compuestos por un retículo de fibras y células reticulares, y en las mallas que van a formar estos dos elementos, aquí vamos a poder encontrar tanto linfocitos como macrófagos, eritrocitos, entre otras células, ¿ok? Los sinusoides esplénicos básicamente van a estar formados por células endoteliales. Vamos a poder encontrar un conjunto de células endoteliales fusiformes, es decir, células con dos extremos afilados y una porción central ensanchada, ¿ok? Básicamente el endotelio es un poquito diferente al endotelio de otros vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, fíjense, esto que nosotros estamos observando acá vendría siendo el endotelio de cada uno de estos sinusoides, ¿ok? Este es el sinusoide. Esto vendría siendo exactamente las células epiteliales, ¿ok? Por otro lado, aquí tenemos otro sinusoide, y lo que tenemos entre un sinusoide y otro es una placa de tejido conectivo, que en este caso corresponde a los cordones de Billroth o cordones esplénicos. Muy importante acotar que las células endoteliales sí están en contacto entre sí por medio de sus superficies laterales, pero no existen complejos de contacto, ¿ok? Por ende, es muy importante acotar que las paredes sinusales pueden ser atravesadas muy fácilmente por cualquier elemento figurado de la sangre. Aquí tenemos un preparado en donde podemos evidenciar tanto la pulpa roja como la pulpa blanca, ¿ok? Fíjense. Esto que ustedes observan acá, con este color, corresponde a una pulpa blanca, y todo esto que ustedes observan acá es la pulpa roja. Fíjense cómo hay una zona limitante entre lo que vendría siendo la pulpa roja y la pulpa blanca, ¿ok? En determinados puntos podemos encontrar estos elementos, ¿ok? Fíjense, esto que ustedes observan acá hace referencia a un folículo linfoide, ¿ok? Un folículo secundario, ¿okay? Pero en determinados puntos podemos encontrar elementos como estos que hacen referencia a las arterias centrales, o a las arteriolas centrales, mejor dicho. Muchísimas gracias por su atención. Aquí están nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros, nuestro correo electrónico, el Instagram del CIA y el Instagram y mi Instagram privado, ¿ok? Muchísimas gracias por su atención. En esta ocasión cerramos entonces con este precioso preparado correspondiente al vaso